Amada Iglesia, buenos días. Damos gracias al Señor por ahora este tiempo que tendremos en la palabra de Dios, y siempre es útil, hermanos, recordar que todo lo que hacemos como iglesia en el Día del Señor es adoración, son actos de adoración. En este momento ni ustedes son más responsables que yo, ni yo más que ustedes en adorar al Señor. Ustedes son responsables de adorar al Señor oyendo, y yo lo seré exponiendo, pero todos adorando al Señor en lo que nos convoca en esta mañana. Así que, mis amados, vamos a estar atentos a las Escrituras y quiero que nos vayamos preparando abriendo Mateo capítulo 4. Vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Como lo leíamos en Apocalipsis esta mañana, como lo acabamos de cantar, tú eres Rey glorioso y soberano, digno de toda alabanza. Señor, por eso en esta mañana, congregados por tu voluntad y con tu buena providencia, te adoramos en la exposición y en la audición de tu palabra. Mas no somos suficientes para esto, Señor, por lo cual te suplicamos que nos ayudes a tener boca y oídos para deleitarnos y gozarnos en tu poderosa voz, voz creativa, voz energizante, vivificante y sustentadora. Concédenos, Señor, entender mucho más que es esto, vivirlo, deleitarnos en ti. Te lo pedimos de manera muy especial en Cristo Jesús. Amén. Nosotros, hermanos, no solemos en nuestras iglesias hablar de Satanás mucho. Y creo que en un sentido esto es adecuado porque debemos hablar de Cristo, ¿no? Pero aún si habláramos de Satanás, aún deberíamos todavía hablar de Cristo. Cuando Cristo no está en el púlpito, no ha habido verdadera adoración a Dios. Así que, hermanos, creo que nosotros, en un intento por rechazar el carismatismo, el pentecostalismo, nos hemos ido al otro extremo y hemos dejado de tratar asuntos que ciertamente son importantes. Y debido a que estas iglesias muchas veces mencionan mucho a Satanás, pues entonces nos vamos al otro extremo y no decimos nada de él, ¿no? Sin embargo, Pablo dijo, no ignoramos sus maquinaciones. Y si no las ignoramos, Pablo está dando por sentado que conocemos cómo actúa. Por eso, hermanos, en esta pequeña serie de 2 partes, quiero que glorifiquemos a Cristo, porque Cristo es central, y que lo hagamos poniendo en evidencia en estas 2 partes cómo Satanás daña efectivamente como un ser personal la vida de los individuos y la vida de la iglesia. El hecho de que Dios es soberano y que el enemigo está bajo su control no quiere decir que este no sea un ser personal peligroso para el creyente y para la iglesia. De manera, hermanos, que en esta mañana
quiero que en esta primera parte revisemos algo que he titulado El tentador y la explotación de las necesidades humanas. El tentador y la explotación de las necesidades humanas. Y con ello pretendo, hermanos, que como creyentes podamos glorificar mejor al Señor Jesucristo, estando alertas, atentos a ver cómo este enemigo maquinador puede operar. ¿Cómo lo hace? Y recordemos así, hermanos, cosas muy útiles. Que el Señor Jesucristo sea magnificado. Vamos a ir a Mateo capítulo 4. Quiero que estemos mirando los versos 1 al 11 y antes de hacer esta lectura, este es un párrafo, esta es una pieza hermosa de los evangelios que ciertamente es muy conocida, la tentación de Jesús. En este púlpito varias veces hemos también predicado sobre este pasaje. Sin embargo, tengamos en cuenta que Mateo 1 al 4, o más bien Mateo 4, del 1 al 11, es una pieza singular de los evangelios que puede ser vista desde varios ángulos. Por ejemplo, podríamos predicar de esta pieza hermosa hablando de cómo Cristo es el verdadero Israel. También podríamos hablar de esta pieza hermosa mirando cómo la Escritura es suficiente en la vida del creyente, pero también la podemos mirar desde el punto de vista de cómo operan las tentaciones en la vida del creyente. Y ese es el ángulo que quiero que hoy revisemos. Mateo capítulo 4, versos 1 al 11. Leo a favor de ustedes. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a ir considerando este pasaje comparativamente. Tenemos 3 sucesos en esta pieza, 3 eventos de tentación. Y ciertamente vamos a ver cómo el enemigo explota las necesidades humanas, que es lo que el Señor quiere también enseñarnos a través de su propia experiencia. Para que ustedes y yo tengamos en cuenta, hermanos, que a pesar de que las necesidades humanas son algo con lo que tenemos que lidiar cada día, no son la excusa para darle lugar al enemigo en nuestra vida. Y creo que ahí ha estado buena parte del problema de por qué Satanás ha ganado tanta ventaja en el pueblo de Dios. No entendemos la naturaleza de las necesidades personales. Y pretendo, hermanos, que hoy vayamos con mayor claridad al respecto. Quiero que revisemos de qué se vale Satanás para tentar. Tengamos en cuenta, hermanos, que hay 2 cosas de las que se vale el enemigo, Satanás, el diablo, el tentador, para tentar. 2 cosas. Si ustedes y yo podemos hoy reconocer que son 2 cosas en esencia, nos va a quedar más fácil
en la tentación detectar los elementos que le pueden dar una ventaja al enemigo e ir al trono de la gracia y hablarle específicamente a Dios de cómo necesitamos su ayuda. Creo que también ha sido una parte importante de por qué hemos fracasado tantas veces en la lucha contra nuestra propia carne y contra este enemigo. No quiero ahondar mucho en el verso 1 y en el verso 2, son importantes, pero hoy me voy a enfocar en el ángulo del tentador y la tentación y cómo explota las necesidades humanas. Pero no quiero dejar pasar el hecho de que hemos recordado, hemos reiterado en este púlpito que la tentación de Jesús es parte de el soberano plan de Dios. Recordemos que en el verso 1, ¿quién lleva a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. No es el diablo el que lo atrajo al desierto. No es Jesús por sí mismo tampoco diciendo, voy a ir al desierto. Es un plan soberano del Padre que acababa de decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Quien había acabado de ser bautizado y quien vio al Espíritu Santo descender como paloma, dando a entender, aquí comienza tu ministerio público. Y el ministerio público del Señor se confirmaba primero pasando por esta terrible prueba, que a la vez es una tentación. Tuvo un ayuno de 40 días, luego de los cuales tuvo hambre. Así que, hermanos, dos elementos que quiero que revisemos en estas tres tentaciones, de las cuales se vale Satanás para tentar al Señor Jesús y, por supuesto, a nosotros también. Leamos el verso 3. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo primero que notamos, sin necesidad de profundizar mucho en el pasaje, es que Satanás se vale de necesidades humanas para tentar. Hermanos, si no hay una necesidad humana, no hay tentación. Piénselo bien. Si no hay una necesidad humana expuesta en el momento, no habría tentación. La tentación, entonces, ocurre sobre dos pilares y uno de ellos es necesidades humanas. Hermanos, ¿cuál fue la necesidad aquí? Tenía hambre. Vamos a ponerle un nombre a esa necesidad. La necesidad de preservar la vida. Vamos a ponerle ese nombre. Sugiero que coloquemos ese nombre para ir pensando de manera más formal en estos asuntos. Hermanos, ¿ustedes creen que preservar la vida es una necesidad natural del ser humano? Es natural. No es normal cuando alguien no hace lo que debe hacer para preservar su propia vida. No es normal. Lo natural es que estamos abocados a hacer todo lo posible para preservar la vida. Esto lo puso el Señor en nosotros. Y en este caso, el Señor Jesús tiene hambre, tiene una necesidad física y hay que suplir esa necesidad física. Hermanos, ¿el Señor Jesús necesitó alimentos en sus días de la carne? Por supuesto. Él en su perfecta humanidad tuvo necesidades, una de ellas, consumir alimentos para preservar la vida física. Ahora bien, les dije que son dos cosas, ¿verdad? Entonces, la tentación en la vida de Jesús ha ocurrido sobre un pilar y es la necesidad humana. En este caso es la necesidad de preservar la vida física, pero hay otro pilar importante que notamos. Versículo 3 dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Así que el otro elemento sobre el cual se fundamenta una tentación es un plan de satisfacción pecaminosa de esa necesidad. Es decir, se juntan dos cosas: una necesidad humana, pero también se junta con un plan de satisfacción, un plan pecaminoso de satisfacción. Hermanos, si no hay las dos cosas, no hay tentación. Para que haya tentación tiene que haber una necesidad humana y tiene que haber un plan de satisfacción de esa necesidad. En este caso, hermanos, ¿cuál es el plan de satisfacción de esa necesidad que propone el enemigo? ¿A qué lo incita? A comer. Hermanos, estamos de acuerdo que comer no es malo, ¿cierto? Jesús tiene hambre, Satanás propone que coma. Es decir, no vemos nada en la superficie que sea dañino allí. Entonces, ¿por qué es malo lo que está pasando? Hay alguien que tiene una necesidad, hay un plan de satisfacción que yo he dicho es pecaminoso, pero todavía no sabemos exactamente por qué. Porque si alguien tiene hambre, pues ¿cómo suple esa necesidad? Comiendo. Es decir, ¿qué hay de malo en la sugerencia de Satanás? Y hermanos, adrede quiero hacer énfasis en esto, porque es que usted y yo a veces nos falta percepción para entender qué es lo malo que hay detrás de las sugerencias y de los planes de satisfacción de nuestras necesidades. Nos cuesta. ¿Alguien tiene hambre? Pues ¿cómo suple esa necesidad? Comiendo. ¿Qué hay de malo en eso? Simplemente Satanás está diciendo, si eres hijo de Dios, ya que el Padre te acabó de decir que tú eras el hijo de su complacencia, pues haz algo, eres el hijo de su complacencia, come. Nos parece que todo va normal. ¿Dónde está el veneno? ¿Dónde está el engaño? ¿Dónde está la tentación en sí? ¿Dónde está el punto malo en la propuesta de Satanás? No en comer. Estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? No en comer. El problema es que es incitado a comer con un plan que lo está proponiendo ¿quién? Ese es el problema. Hermanos, convertir las piedras en pan incluso no es problemático para el Hijo de Dios. ¿Acaso Él no convirtió agua en vino? Eso no es problemático para Él. Es decir, no es que sea pecado convertir piedras en pan. Ahí no está el problema. El problema es que quien está dando la idea, el plan, ¿quién es? Satanás. Ese es el problema. Tal vez es una buena idea. Jesús hubiera podido hacerlo, no hay ningún problema con ello. El problema es que quien está dando la idea es Satanás. Ahora, quiero que detectemos el problema más claramente en una palabra, ahí en el verso 3. ¿Notan el di? ¿Notan el di? Di a estas piedras. Resulta que el di en griego es una expresión, es un verbo que está en modo imperativo. ¿Qué significa eso? Significa para el emisor que está dando una orden y para el receptor implica obediencia. Di. Así que hermanos, el problema es que si Jesús cede a esto, estaría comiendo en obediencia ¿a quién? A Satanás y no a su Padre.
Y recuerden el antecedente. El padre dijo, tú eres mi hijo amado. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, antecito de la tentación. Así que el padre ha dicho, este hijo me es obediente. Este hijo comerá cuando yo le dé de comer. Este hijo no comerá cuando yo no le dé de comer. Todo eso está implicado ahí. Este hijo me agrada. Ahora el enemigo sugiere, come. No hay nada de malo en eso. Convierte las piedras en pan. No hay problema en eso. Pero di a estas piedras, di. Si el Señor lo hacía, había dejado de obedecer a su Padre y entraría en obediencia a Satanás. El otro problema, ¿cuál es? Que estaría usando su poder como hijo en obediencia a ¿quién? A Satanás, no a su Padre. Hermanos, ahí está el veneno, ahí está el problema, ahí está el engaño. Y a ustedes y a mí puede que muchas cosas en esta vida nos parezcan no malas. ¿Qué de malo hay en, si tuviéramos el poder, convertir piedras en pan? ¿Qué de malo hay en comer? El problema es de dónde nos está viniendo ese plan de satisfacción. Y ustedes y yo deberíamos siempre, cuando estemos conscientes de que estamos siendo tentados, preguntarnos dos cosas. Primero, ¿cuál es la necesidad que estoy intentando suplir? Y segundo, ¿quién me está sugiriendo el plan de satisfacción? Y cuando usted se hace esas dos preguntas básicas, usted puede entender qué está pasando en su vida. Lo cierto es que Dios no le había dado pan al hijo para comer en este momento. No era el momento. No era el momento de comer. El hijo vino a hacer la voluntad del padre. Y el padre determinó que esa no era la hora de comer. Él comió después. Probablemente en el verso 11 comió. Hay quienes piensan que cuando la Biblia dice en el verso 11, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían, que probablemente le dieron de comer. Yo creo eso. Hay antecedentes bíblicos de que los ángeles trajeron de comer a hombres en desaliento, hombres de Dios. Entonces yo creo que en el verso 11 él comió, pero no era antes, era hasta el verso 11. No podía comer en el verso 3, tenía que comer en el verso 11. Es esperar en él, aunque esté que me totee por dentro. Sin embargo, siempre hay muy buenos planes, brillantes planes, que no nos los ha sugerido ni nos los ha dado Dios. Y allí está el problema. Ahora, vamos a detectar la necesidad en la segunda tentación. Dice así el versículo 5. No estamos considerando todavía las respuestas de Jesús, solo necesidades y planes de satisfacción. Verso 5. Entonces el diablo luego le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y es que ustedes recordaron con la lectura que en el verso 4 la respuesta a la primera tentación del Señor fue, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, Satanás lo lleva al pináculo del templo. Probablemente este lugar haya sido una esquina del templo en la que precisamente se veía un despeñadero hacia un valle llamado el Valle de Cedrón, y los estudiosos dicen que era más o menos un despeñadero de 150 metros, algo menos que la Torre Colpatria. Cuando ustedes miran un mapa, hubiera querido traerlo, pero lo olvidé. Pero tengo una foto en donde se ve bien ese punto de la esquina que da hacia el Valle de Cedrón. Tuvo que haber sido una experiencia fuerte estar ahí, en esa punta, en esa ala. Pináculo significa ala. Era una punta, un ala del templo que daba hacia ese enorme valle, un despeñadero de más o menos 150 metros. Ahora, lo que vemos es otra necesidad, pero
ha cambiado esa necesidad. ¿Podrían, hermanos, ustedes identificar cuál es la necesidad de esta segunda tentación? Si es verdad que Satanás siempre se vale de una necesidad humana, ¿cuál es la de la segunda tentación? Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es la necesidad de la segunda tentación? La primera fue preservar la vida. ¿Cuál sería la segunda? Porque noten cuál es la incitación, eso nos ayuda. La incitación es: lánzate al vacío para que pruebes la fidelidad de aquel que acabó de decir que tú eras su hijo de su complacencia. Es decir, si tu papá te ama tanto, si tú eres el hijo de él, de su complacencia, no va a dejar que te mueras. La incitación es: lánzate y mira. Pon a prueba lo que te acabó de decir tu padre, que eres el hijo de su complacencia. Y además está escrito en el Salmo 91. ¿Cuál es la necesidad aquí a suplir? Pensémoslo bien. En la primera fue el instinto de preservar la vida. Hay que comer. Pero en esta segunda tentación, ¿cuál es la necesidad de la que se está aprovechando el tentador? Hay una necesidad, porque si no hay necesidad, no hay tentación. Siempre las tentaciones se fundamentan en tentaciones. Eso sería el resultado, ¿no? Poner a prueba a Dios. Pero ¿cuál es la necesidad en ese momento de él, de la que se está aprovechando él? No es tan fácil detectar. La seguridad. Bueno, ese es un problema pecaminoso, pero la necesidad. Hay una necesidad. Vamos a ver. ¿No les parece que es la misma anterior, pero tiene un elemento adicional? Preservar la vida. Es decir, me voy a echar, pero estamos pensando como nosotros, ¿no? No como el Señor Jesús. Yo me voy a tirar, me mato. No sé si Dios cumpla. No lo haría, ¿verdad? Pensaríamos tal vez así. Es decir, hay una necesidad de preservar la vida, pero esta necesidad que no es tan fácil de detectar aquí porque, recuerden, toda tentación se fundamenta en una necesidad. La necesidad aquí en esta segunda tentación es la de preservar la vida también, pero en obediencia a Dios. En obediencia a Dios. Esa es una necesidad de un hombre piadoso. El hombre piadoso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo acabó de citar la Biblia. ¿Se acuerdan de la primera tentación? La citó. ¿Qué información recibió Satanás? Este está firme. Este es piadoso. Vamos a darle en donde podría dolerle a un hombre piadoso. Y a un hombre piadoso se le vuelve una necesidad en su vida. Hacerlo todo en obediencia ¿a quién? A Dios. Esa es una necesidad. La primera es la necesidad de un hombre común, preservar la vida. La segunda es la necesidad de un hombre piadoso, preservar la vida, pero en obediencia a Dios. Entonces, ¿la preservo echándome, tirándome al vacío, porque tal vez Dios va a cumplir el Salmo 91 en mi vida? ¿O la preservo no lanzándome, confiando en que Dios guía mi vida? Es un dilema, ¿verdad? Pero, amados, la incitación entonces aquí de Satanás al Hijo es: arrójate al vacío y prueba la fidelidad de tu Padre, ya que tú eres su buen hijo. Y la necesidad entonces que se expone ahí es la necesidad de preservar la vida, pero en obediencia a Dios. Reitero, ¿por qué? Porque en la primera tentación
Jesús le respondió con palabra. Así que la segunda tentación no puede ser en los mismos términos de la primera tentación. De hecho, ustedes y yo vamos notando en Satanás una actividad intensificada. Miren ustedes que en la primera tentación Satanás es pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Se aprovecha de una necesidad que tiene el Señor Jesús, ¿verdad? Pero en la segunda tentación ya no es tan pasivo, es activo. Él es el que lo lleva al pináculo. ¿Quién está creando la necesidad en la segunda tentación? Satanás. No fue Jesús quien corrió y se subió hasta allá. En la segunda tentación, Satanás es más activo, intensifica su ataque y él crea la necesidad colocando al Hijo de Dios en el ala del templo que daba hacia el Valle del Cedrón, 150 metros abajo, viéndolo en ese vértigo. La actividad de Satanás se va intensificando, pero su estrategia también va cambiando y se va ajustando. Eres un hombre piadoso. Vamos a darle a donde le duele a un hombre piadoso. Y a un hombre piadoso se le vuelve una necesidad hacer todo en obediencia ¿a quién? A Dios. Esa es la necesidad de un hombre piadoso. Si tú eres un hombre, si tú eres una mujer piadosa, esa es tu mayor necesidad, hacer todo en obediencia a Dios. Y te ponen la palabra por un lado, ¿verdad? Y luego está tu misma piedad y tu razonamiento piadoso por otro. Parece que estás en estrecho. ¿Dónde estaría el problema aquí? No en lanzarse, hermanos. Así como en la primera tentación el problema no era comer o convertir las piedras en pan, el problema aquí no es tanto el lanzarse. ¿Por qué? Porque si Jesús se hubiera lanzado, hermanos, lo hemos visto en los evangelios, Él tiene el poder del aire. Él podría descender sin hacerse daño. Cuando Él ascendió en alguna máquina o algo así, Él tiene el poder de ascender, tiene el poder de los aires. Él hubiera podido descender lentamente sin ningún daño. El problema no era lanzarse. El problema está otra vez en el verso 6, la palabra échate, que en el griego está en modo imperativo. Es decir, es una orden. Y si el Hijo de Dios se lanzaba, lo hacía en obediencia ¿a quién? A Satanás. Ese es el problema. Así que ustedes ya van viendo qué es lo que está buscando el enemigo. Está buscando ser obedecido. En el Edén buscó ser obedecido. En esta iglesia busca ser obedecido. Y buscará ser obedecido hasta que llegue su fin. Así que, hermanos, el lanzarse no era el problema. El problema, o los problemas, es que si se lanzaba, terminaría obedeciendo a Satanás con la excusa de obedecer un texto mal interpretado. Satanás aquí fue literal. Citó el Salmo 91 literal. El problema es que estaba mal interpretado ese pasaje. ¿Por qué? El Señor Jesús en el verso 7 expone esa hermenéutica perversa. Cuando el Señor Jesús dijo, escrito está también, ¿qué le está enseñando a Satanás? Le está diciendo, nunca cojas un pasaje sin mirar el otro. Y le está enseñando una regla hermenéutica que hoy la conocemos como la analogía de la Escritura. Algo nos ha hablado el hermano Jaime esta mañana. Nunca mires un pasaje sin haber visto todos los demás y nunca coloques un pasaje oscuro sobre uno que es más claro. Eso se lo está enseñando Jesús a él. La analogía de la Escritura quiere decir que no podemos interpretar nunca un pasaje sin haber considerado el resto de escrituras en su orden. Primero los más claros y después los oscuros. Y los oscuros se supeditan a los claros.
Y resulta que es más claro ese pasaje que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Es un pasaje muy claro. Puede que el Salmo 91 diga que el Señor mandará a sus ángeles para cuidar al justo, para que su pie no tropiece en piedra, pero por encima de ese hay otro pasaje que es más claro que dice, no tentarás al Señor tu Dios. La hermenéutica de Satanás, esa hermenéutica perversa, esa hermenéutica que a veces nosotros también seguimos, de coger un solo pasajito y sobre ese tomar decisiones equivocadas en la vida, se acabó aquí y el Señor le puso fin. Nunca cojas un pasaje de la Escritura sin haber considerado aquellos que son más claros, que son gobernantes, que son generales. Así que Satanás quería que Jesús obedeciera al Salmo 91, desobedeciendo otro pasaje. ¿Cuál? Probar a Dios. Muy buena lección para nosotros, ¿no? Nunca tomemos pasajes y los interpretemos con la hermenéutica satánica. Ahora, hermanos, hasta aquí. Quería llegar a este punto para, ahora sí, definir un poco qué es tentación. Mire que no hemos definido tentación, ¿verdad? Solo hemos asumido que hay tentación, incitación. Pero, hermanos, tan acostumbrados estamos a la tentación cada día, es una condición normal del ser humano. Tan acostumbrados estamos a ser tentados cada día que no nos parece relevante definir lo que es la tentación. ¿Por qué? Porque en la experiencia sabemos que es la tentación, ¿verdad? Pero no la definimos porque no nos parece necesario definir la tentación, porque sabemos por la experiencia qué es, sentimos ese algo que nos tienta, ¿verdad? Pero hermanos, será útil definir la tentación. Tratemos de hacerlo. Déjenme darle una ilustración para, con esta, tratar de definir lo que es la tentación. Voy a utilizar un ejemplo. El ejemplo del comercio. Hay comerciantes, no todos, pero hay comerciantes, especialmente de esas cadenas grandes de supermercados, que reconocen un principio económico. Y uno diría, un principio económico, o sea, algo que se enseña en la universidad. No, pero es un principio económico. Y ustedes lo pueden buscar por internet. El principio económico de que algunos comerciantes reconocen que la avaricia innata en el ser humano es fuente de ganancias para ellos. Es un principio económico. Los comerciantes saben que la innata avaricia del ser humano, innata, puede ser explotada adecuadamente para acrecentar sus beneficios. Entonces, tenemos por un lado ese pecado innato en el ser humano, la avaricia, ¿no? ¿Hay alguien aquí que no sepa qué es la avaricia, por experiencia, de pronto? Bueno, muy bien, mi hijo. Creo que todos conocieron que mi hijo es mentiroso ya, ¿no? Muy bien, avaricia. Ahora, ¿qué hace un comerciante? Lo que estoy diciendo es, no son cosas que se me ocurren, sino que están documentadas. ¿Qué hace un comerciante? El comerciante sabe que hay un problema innato en el ser humano y es su avaricia, ¿cierto? Bueno, ahí él ve eso como una necesidad potencial. El hombre es avaro, entonces tiene una necesidad potencial de tener y tener y tener. ¿Qué es lo único que tiene que hacer el comerciante? El plan de satisfacción, ¿lo notan? Ahí están los dos pilares, el plan de satisfacción. Entonces, ¿qué hace el comerciante? Bueno, vamos a hacer algo que una la avaricia con el producto, ¿verdad? Que una esas dos cosas, un producto que llegue al corazón avaro y que saque algo de allí, algo de ganancia ha de salir de allí, ¿verdad? Por eso ustedes y yo hemos comprado cosas en la vida
que no necesitamos para nada, pero las compramos. ¿Por qué? En el momento nos emocionamos, las promociones, no podíamos dejar pasar esto por alto. No, es la avaricia del corazón. El que compró es la avaricia. Está bien, hay cosas que necesitamos, pero hay cosas que compramos que no necesitamos. Se cumplió el propósito, ¿no? El comerciante entonces diseñó la estrategia, el plan de satisfacción, tocó el corazón avaro y sacó ganancia. Hermanos, entonces la necesidad, la avaricia en el ejemplo, el plan de satisfacción, el producto del comerciante, lo que hay entre esas dos, lo que une esas dos es lo que llamamos tentación. O sea, la necesidad no es la tentación, el plan no es la tentación, sino lo que está entre estas dos es la tentación. El impulso de, tengo una necesidad y aquí hay algo que me la puede suplir. Ese impulso es la tentación. Entonces podríamos definir la tentación como el impulso que media entre una necesidad humana y un muy bonito plan de satisfacción. Esa es la tentación. Ese camino que media entre, tengo una necesidad y aquí hay un plan de satisfacción. Eso que está en la mitad de los dos, ¿es lo que podemos llamar tentación? Jesús tiene hambre. Aquí hay un plan de satisfacción rápida, inmediata. Hay piedras, conviértelas. Lo que está en la mitad es tentación. Solamente que en el Señor Jesucristo la tentación fue a un nivel diferente, porque Él no tenía naturaleza pecaminosa, pero sí sufrió. Por eso Él fue tentado en verdad, porque sufrió los ataques del enemigo. Segundo, hay un hombre en un pináculo y siente la necesidad de obedecer a Dios, porque esa es la necesidad del hombre piadoso. Y hay un buen plan de satisfacción. ¿Quieres obedecer a Dios? Bótate al vacío, porque la palabra de Dios dice que lo puedes hacer y el Señor te guardará. Esto necesita reflexión profunda, hermanos. Entonces, la tentación, hermanos, es el impulso que se encuentra entre una necesidad personal y un plan pecaminoso de satisfacción. Y esto porque es importante tenerlo en cuenta. Porque cuando usted y yo somos tentados, bien nos hará detectar bien cuál es la necesidad que estoy tratando de suplir, porque si estoy siendo tentado es porque hay una necesidad, sin duda. Y cuál es el plan de satisfacción que se me está sugiriendo. Y entonces vamos a encontrar los pilares sobre los que se fundamenta la tentación y va a ser más fácil derrocarla, vencerla. Pero hermanos, hay que reconocer que hay que ser sabios. El Señor nos mostró eso en el pináculo. No se fue a ciegas diciendo, sí, mi Padre es mi protector, me lanzaré. No, espérense, ¿hay necesidad de probar a Dios? No hay necesidad de probar a Dios. Mi fidelidad es la que tiene que ser probada, porque yo soy mentiroso. La de Él no tiene necesidad de ser probada porque Él es veraz. ¿Se dan cuenta? Así que si el Hijo se hubiera lanzado, ¿qué fidelidad hubiera probado? La del que no se podía probar, la de Dios, porque Él es veraz. En cambio, Jesús probó su fidelidad al Padre. Eso sí se debe probar. Es su fidelidad y la mía la que debe ser probada, no la de Él. Nunca pongamos en duda la palabra de Dios. Pon en duda tus pensamientos, tus ideas. Esas sí deben ser puestas a prueba. Las de Él no. Y eso es lo que el Señor Jesús nos está enseñando aquí. Así que si el Hijo se hubiera lanzado, hubiera terminado obedeciendo ¿a quién? Porque Él dijo, échate, una orden, un imperativo. Y hermanos, a no ser que el Señor, Dios Todopoderoso, el Padre, le hubiera dicho al Hijo, Hijo, en el plan redentor es necesario que te votes. ¿Qué hubiera dicho el Hijo? Se hubiera votado.
pero el Padre nunca dijo que se votara. Hermanos, ese es el asunto. ¿Qué nos está enseñando el Señor acerca del tentador, de las tentaciones? Escucha quién te está hablando al oído, a tu conciencia, a tu mente cuando estás siendo tentado. Si no es Dios, no lo hagas. Si no estás seguro que puedes convalidar todas tus decisiones con la Escritura, con la sola Escritura, no lo hagas, por favor. No lo hagamos. Por más que se aparezcan textos como los que citó Satanás, descontextualizados, ten cuidado. No tomes decisiones a no ser que estés convencido, el Señor quiere esto para mi vida. Y Jesús lo demostró en el pináculo del templo. Sí, el Señor dijo que Él protegería a los justos, pero si me voto, lo pruebo. Y su fidelidad nunca ha de ser probada, porque les verás. Así que esto nos demuestra a mí que para vencer la tentación hay que estudiar ¿qué? Hermanos, si nos quedamos solo con los salmos, con los proverbios, no vamos a dar la batalla diaria. Tenemos que leer desde Génesis hasta Apocalipsis una vez y volver Génesis y Apocalipsis otra vez y Génesis y Apocalipsis otra vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que nos empapemos de Biblia y more en nosotros abundantemente. Y entonces podamos ver las conexiones y los puntos y decir, tomo esta decisión porque es el patrón bíblico. Es lo que hizo el Señor Jesús, comparó Salmo 91 con Deuteronomio, qué bonita hermenéutica. Y dijo, sí, el Señor es protector, Salmo 91, pero está Deuteronomio, no tentarás al Señor tu Dios. Unió los puntos y dijo, no probaré al Señor, no probaré a mi Padre, no hay necesidad de probar a Dios. Miremos la tercera tentación. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Notemos las particularidades de la tercera tentación. Primero, veamos la actividad satánica. En la primera tentación fue pasivo, ¿cierto? Él no creó no creó la necesidad, perdón. La necesidad ya la tenía Cristo, ¿verdad? Pero en la segunda fue más activo, o fue activo. ¿Por qué? Porque Él puso al Señor Jesús en el pináculo y creó la necesidad. Pero en la tercera, ¿es menos activo o más activo que en la segunda? Más. Porque no solo lo lleva al lugar de la tentación, sino que le promete recompensas. Notan cómo la actividad satánica se va intensificando en la medida que la piedad de este hombre es férrea. Así que, hermanos, vamos notando también como una piedad sólida acarrea también tentaciones cada vez más intensas. Pero la actividad intensa de Satanás tiene un límite. El verso 11 dice, le dejó. Y eso es esperanzador. ¿En qué sentido? En el sentido de que si estamos firmes, en algún momento no va a poder más. Eso sí, le dejó, como dice Lucas, por un tiempo, ¿no? Por un tiempo, es decir, volvió. Hermanos, algo más notamos muy curioso aquí. Miren los 3 lugares de tentación. Primera tentación, ¿dónde fue? Desierto. Segunda tentación, pináculo del templo, es importante eso. No cualquier pináculo, el del templo. Y tercera tentación, ¿dónde fue? En un monte. Quiero que por favor relacionen el lugar de la tentación con la tentación. Hambre y desierto son cosas que calzan perfectamente. Es decir, el desierto da la idea de pasarla mal, de no tener nada a la mano. ¿Cierto? Muy bien. Relacionen tentación con lugar. Segunda tentación.
como Cristo demostró ser piadoso perfectamente, ¿cuál sería el mejor lugar para tentar a un hombre piadoso? Una ciudad santa, el templo, un ambiente santo que evocaba el pacto de Dios con el pueblo, que evocaba la piedad, que evocaba los sacrificios a través de los cuales el pueblo adoraba a Dios. El mejor lugar para tentar al mejor hombre. Uy, hermanos, entonces los lugares hacen parte de ese plan de satisfacción. Y cuando le va a mostrar toda la gloria de los reinos, ¿dónde lo pone? En un monte, en lo alto. La Escritura compara los reinos con altos montes, compara poderosos reyes con altos montes. Era el lugar ideal para tener toda la panorámica de los reinos. Tuvo que haber visto a Egipto y sus pirámides y su gloria, tuvo que haber visto el imperio romano en su gloria, tuvo que haber visto todos estos imperios o todos estos reinos que estaban allí, desde un monte alto, indicándose, mira, estás en lo alto. Ese es el mejor lugar para uno sentirse como poderoso. No lo tentó en un valle, lo tentó en un monte alto para sentir el poder. Creo que es lo que sentiría un hombre subiendo el Everest, si se pudiera. ¿Cómo se sentiría arriba? Lo logré. Tengo el mundo debajo. Miren que el lugar tiene que ver mucho con la tentación, con el plan de satisfacción. Por eso es que ustedes y yo no podemos ir a ciertos lugares como cristianos. Y por eso es que a otros lugares deberíamos ir con temor y temblor. Voy y salgo. Porque el lugar también incide. El monte alto incide. Tal vez tú has estado en un monte alto, te crees fuerte, poderoso, nadie me va a vencer. Tal vez has estado en el desierto. Señor, tengo hambre, ¿por qué no apareces? O tal vez estás en la iglesia, en el templo del Señor. Te crees el más santo y espiritual. En todo lugar somos tentados, hermanos. Y la tentación va acorde al ambiente alrededor. Por eso, reitero, ustedes y yo como cristianos no vamos a ciertos lugares. Y de otros deberíamos tener mucho cuidado. Y no voy a ser específico. Hermanos, ¿cuál es la necesidad en la tercera tentación? ¿Cuál es la necesidad de la que Satanás se está aprovechando? La necesidad de obtener la gloria. Todos queremos obtener la gloria. Hermanos, el Hijo de Dios también quiere la gloria. ¿O no? ¿Estarían ustedes dispuestos a decir, no, el Hijo allá no quiere la gloria? Él quiere la gloria. ¿Pero cuál gloria? Vamos al Salmo 2. Salmo capítulo 2. Dice así la palabra del Señor en los versos 6 al 8. Palabras de Jehová. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hay una conversación entre el Padre y el Hijo ya en los Salmos. Hermosa. Verso 8. ¿Qué dijo el Padre? ¿Qué respondió el Padre? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Allá en ese monte alto el Señor sabía que las naciones le
pertenecen por herencia. Él quiere la gloria. Todos queremos la gloria. El Hijo quería la gloria en ese monte alto. Y se valió de esa necesidad para incitarlo a obtener ya el Salmo 2. Es como si Satanás estuviera diciendo, mira, hay una profecía en cuanto a ti, tú eres el heredero de las naciones, obténla ahora. ¿Para qué esperar más tiempo? Obténla ahora. Vamos a Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis 11, 15. Dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, el Hijo también quiere la gloria y la demanda. Entonces, ¿cuál es el problema de esta tentación? ¿El problema era obtener la gloria? No, porque Él la quiere, la demanda es de Él, le pertenece al Hijo. Entonces, el problema no era obtener la gloria. No vaya usted a pensar que la tentación es que el Señor estaba diciendo, no, yo no quiero las naciones, yo soy humilde, yo no quiero. Por supuesto que Él es humilde, pero Él es el Rey también. Y le pertenecen las naciones y la gloria, los reinos a Él. Y la quiere y es posesión suya, el Padre se la prometió, se la dará, es el Rey. Y un rey no puede vivir en una condición menor a eso. Entonces, si el problema no era la obtención de la gloria, ¿cuál era el problema? ¿Dónde está el engaño de la tentación? ¿Tener la gloria cómo? ¿Antes de qué? Antes de tiempo. Muy bien. Hay algo que falta, un elemento. Díganlo, lo tienen en sus mentes. Obtener la gloria. Muy bien, sin sufrimiento. Sin sufrimiento. ¿Quién no quiere obtener la gloria así? Usted y yo nos hemos visto diciendo, entre menos me toque sufrir, mejor. Es un instinto. Queremos obtener la gloria sin sufrimiento. Este era el engaño satánico. Mira, obtén el Salmo 2 para ti, ahora. Lo tienes aquí, más barato, más rápido. Obténlo. Solo que es curioso que en la tercera tentación ya no hay imperativos en el griego. En la primera tentación, di. En la segunda tentación, échate. En la tercera tentación, no hay imperativos en el griego. ¿Eso nos está indicando algo? Nos está indicando que el enemigo por fin se quitó la máscara y reveló qué es lo que quiere. Quiero la adoración. No quiero más. Quiero la adoración. ¿Podrías adorarme, por favor? Eso es lo que está pasando en la tercera tentación. Se quitó la máscara, por fin reveló qué es lo que busca Satanás con las tentaciones. Ser obedecido, que equivale a ser adorado. Por eso ya no hay imperativos. Con Jesús no se pudo. A este no me obedece. Por eso no hay imperativos ya en la tercera tentación. Y así descaradamente Satanás revela que todo lo que busca en toda tentación es ser adorado. Y ustedes y yo pensamos que los adoradores de Satanás, ¿quiénes son? Los satánicos, los grupos metaleros, los grupos de black metal y los seguidores de Anton Sandor Lavey. En el templo del Señor puede haber adoradores de Satanás. Si todo lo que hacemos es seguir su plan perfecto, mundano, si todo lo que hacemos es tomar decisiones como las toma el mundo,
Hermanos, no digamos que estamos siendo obedientes al Señor, pero ten en cuenta que cuando el Señor no es obedecido, alguien lo es, siempre, siempre, siempre. No hay neutralidad en esto. No hay neutralidad en esto. Siempre que tú no obedezcas al Señor, no te haces la pregunta, bueno, y si no obedezco al Señor, ¿a quién estoy obedeciendo? Bueno, a mí mismo, sí, lo reconocemos a veces, pero te obedeces a ti mismo porque alguien sugirió un plan, conociéndote como eres, tu carne y la mía, conociéndonos, y sugirió un plan. En ti está el poder, en ti están las capacidades y las habilidades, suple. Tú eres suficiente, toma tus decisiones, empodérate. Hermanos, en un análisis final, cuando Dios no es obedecido, Satanás lo es. No hay otra oportunidad. Es decir, el Señor Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. No hay neutralidad. No es que el Señor allí dio a entender, el que no es conmigo, pues está mirando alternativas. No, el que no es conmigo, contra mí es. O también dijo, si no son hijos de mi Padre, son hijos de Satanás. Juan capítulo 8. Hermanos, en esto no hay neutralidad. No obedeces a Dios, no te quepa la menor duda que estás siguiendo el patrón de Satanás. Aunque no seas de él. Y muchas personas en este mundo que no son conscientes y que ni siquiera creen en el enemigo, lo están adorando con todo su tiempo, su dinero, sus energías y toda su vida y sus pensamientos. Así que, amados, en esta tercera tentación, el veneno, el peligro es, obtén la gloria sin sufrimiento. Y el mensaje para ti y para mí es el mismo. La verdadera gloria nunca será sin sufrimiento. La que es sin sufrimiento, desconfíen, es satánica. Así que revisemos nuestros proyectos personales de vida. ¿Cuánto de ello es satánico? ¿Cuánto de ello es satánico? Porque estamos siguiendo el sistema que él dirige. Seguro que no te vas a reconocer y que yo no me voy a reconocer como un adorador de Satanás, pero estamos siguiendo a veces el sistema que él dirige y entonces nos ponemos bajo ese sistema, o sea, bajo su dirección. Horrible. Inaceptable, pero es así en nuestras vidas, muchas veces. Concluyo. Hermanos, ¿cuáles hubieran sido las consecuencias de que el Hijo de Dios hubiera cedido a estos tres planes pecaminosos de satisfacción? Primero, una grieta en la Trinidad. Y con esto quiero decirles algo y adelantarles algo de, si Dios me da la vida, la próxima enseñanza. Una grieta en la Trinidad, o sea, la triunidad, ¿no? Triunidad, una grieta en la triunidad. Ahora el Hijo está tomando sus propias decisiones y el Padre está por otro lado. Una grieta en la Trinidad sería impensable. Una grieta en la Trinidad sería la muerte. Hermanos, y esto nos dice que Satanás siempre le apunta a la unidad. ¡Pah! Allá donde hay unidad, ¡pah! Allá pone el dardo. Odia la unidad que da el Señor. Si puede crear discordia entre el Padre y el Hijo, puede introducir la muerte. Si puede crear discordia en la sociedad, introduce muerte. Si puede crear discordia en la familia, introduce problemas que a veces no tienen vuelta atrás. Si puede crear discordia en la iglesia, introduce problemas que dejan heridas en el corazón.
pero siempre le está apuntando a la unidad. Vio unidad en la Trinidad y vio la posibilidad de que el Padre fuera por un camino y luego el Hijo por otro. No lo logró gracias a nuestro fiel Dios, pero lo intentó. Y eso le dice a usted y me dice a mí algo, que lo intentará con esta iglesia, que lo intentará con nuestra familia, que lo intentará en nuestra sociedad. Cuidado, hermanos, cuidado. La segunda consecuencia de que el Hijo hubiera accedido es que se hubiera descalificado como el Rey Salvador. Se hubiera descalificado como el Redentor. Ahora, por extraño que parezca, hermanos, los judíos buscaban pruebas mesiánicas en ese tipo de pruebas. Si se echa y no se mata, este es el Mesías. Qué equivocados estaban. Pero por extraño que parezca, esas eran las pruebas mesiánicas que los judíos buscaban. Grandes señales. Además, ¿recuerdan ustedes los que se burlaron de Jesús en la cruz? ¿Se acuerdan ustedes qué le dijeron? Así mismo se salvó. ¿Le dijo? ¿O qué le dijeron? A otros salvó. A sí mismo no se pudo salvar. Pero si el Hijo hubiera accedido, no le hubieran dicho eso. Le hubieran dicho, a sí mismo se salvó, a otros no pudo salvar. Si el Hijo se hubiera botado de ese pináculo, a sí mismo se hubiera salvado y nos hubiera dejado sin salvación. Si hubiera convertido esas piedras en pan, a sí mismo se hubiera salvado y no nos hubiera podido salvar. Y si hubiera recibido los reinos y la gloria de Satanás, a sí mismo se hubiera salvado, pero no nos hubiera podido salvar. Así que, hermanos, todas estas serían consecuencias si el Hijo hubiera accedido. Gloria a Dios por el Hijo, porque es santo, perfecto, no es un ser humano como nosotros. Si lo fuera, solo preguntémonos esto, hermanos. Si usted y yo tuviéramos el poder de levitar, y el diablo nos pusiera en el pináculo y nos dijera, a ver, échese, si es hijo de Dios, échese. ¿Ustedes creen que nos echaríamos? Dios me dio el poder de levitar. Gracias a Dios por Jesucristo, que no es como nosotros. Qué bueno este Salvador que tenemos. Qué bueno este Redentor que tenemos. Perfecto. Por eso es que Dios no iba a poner un Salvador como Moisés ni como Abraham. Porque si los hubiera puesto a ellos, allá se hubieran votado. Si hubieran tenido esa capacidad. Gracias a Dios por nuestro Salvador. Perfecto, hermoso, precioso. Que lo hizo todo allí por nuestra redención. Hermanos, cuando nos veamos tentados, por favor detectemos dos cosas. ¿Cuál es la necesidad que estamos intentando suplir? ¿Y cuál es el plan pecaminoso de satisfacción que llegó acá? Si no hay las dos cosas, no está siendo tentado. Tienen que haber las dos. ¿Listos? Es lo que acabamos de ver en el relato del Señor Jesús. Hermanos, porque si ustedes detectan esas dos cosas, ¿qué va a quedar más fácil? Arrodillarse inmediatamente y decirle al Señor, Señor, tengo esta necesidad. Y Señor, quiero suplirla de esta manera. Horrible. Señor, ayúdame. Sé que no es lo que tú me dices. Nos queda más fácil hablar con claridad al Señor para que en su trono de gracia y misericordia nos socorra oportunamente, hermanos. Un ejemplo.
si usted es tentado porque necesita más dinero, muy seguramente le va a llegar una opción laboral para trabajar todos los domingos. Necesidad, plan de satisfacción. ¿Dónde está la tentación? Aquí. Necesito dinero. Me salió trabajo los domingos. No puedo adorar al Señor, pero necesito dinero. Hermanos, tengan en cuenta que Satanás lo mostró. Siempre querrá destruir la adoración a Dios. Es su objetivo con las tentaciones. Si hay algo que nos soporta es que Dios reciba la adoración. Si Satanás puede quebrar tu adoración individual, lo intentará incansablemente. Si puede destruir tu adoración familiar, lo intentará incansablemente. Si puede destruir que vengas al culto de adoración y que adores en el día del Señor, lo intentará incansablemente. Aborrece la adoración a Dios. Por eso lo confesó al final, que dijo: lo que quiero es que me adores. Punto. Eso es lo que quiere. No quiere que adoremos a Dios. Cada jefe de hogar aquí presente deberíamos decir como el Señor Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuándo deberíamos decir eso? Un domingo en la mañana, bien temprano en nuestras casas. Bueno, mi amor, niños, hijos míos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos con los hermanos. En las noches o en las mañanas, familia, no solo de pan vivirá el hombre, vamos a la sala a adorar. O a solas. Está tan bueno este programa, pero no solo de pan viviré, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Apague y vaya a adorar. Hermanos, hay diversiones que tienen su momento, pero no pueden socavar nuestra adoración diaria y permanente de Dios, porque el problema es para nosotros, para nuestra iglesia, para nuestra sociedad. Hay mucho involucrado aquí. Cada soltero debería decir con Jesús, allá en ese rincón donde nadie lo ve, allá en esa área de privacidad donde nadie entra, debería decir con el Señor: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cada soltero debería decir eso cuando está frente al computador, allá a solas. Cada soltero debería decir eso cuando está hablando con un impío: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Suplamos nuestras necesidades en Cristo. No las suplas en un sistema mundano que dirige Satanás y termines así adorándolo, haciendo lo que él quiere. Y hermanos, dije, satisfagamos nuestras necesidades en Cristo, porque Él en el desierto hizo lo que no pudo hacer Adán en el Edén: vencer. El primer Adán fracasó en un hermoso lugar, el segundo Adán venció en un terrible lugar. El Israel nacional por 40 años en el desierto fracasó. El verdadero Israel, que es Cristo Jesús, por 40 días venció. Y todo lo hizo por usted y por mí, para que su justicia nos fuera imputada luego en su plan redentor. No olvidemos a Cristo, hermanos. Vivamos para Él, gocémonos en Él y suframos con Él también. Y si aquí hay alguien en esta mañana que no ha creído en Cristo, recuerde por favor quién ofreció reinos y gloria primero: Satanás. Algo que por cierto no podía ofrecer, pero eso es un tema para otra ocasión. Y tal vez
ese es el tipo de ganancia que tú has estado buscando, todo lo que este mundo te da, pues morirás, y contigo tu esperanza y tu falso reino, porque el verdadero reino, la verdadera gloria, están con Cristo. Así que animo al que no ha creído en este lugar a que salga de ese engaño tan terrible en que está por Satanás, creyendo que la gloria y las riquezas verdaderas están en este mundo. Arrepiéntase de su pecado y venga aquel que da verdadera gloria y verdaderas riquezas, habiendo pasado la copa del sufrimiento que tú mereces. Ya no la tienes que sobrellevar, ya no la tienes que beber. Cree en Él. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por concedernos tu palabra. Anímanos, aliéntanos, fortalécenos. Llénanos, Señor, de tu bendición, de tu Santo Espíritu, para poder dar la batalla, Señor, que tenemos que dar en esta tierra. Para tu gloria, Señor, para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.